Los duelos, la romántica forma de morir por amor u honor. Yo sinceramente lo digo solamente en las películas, creo que lo había visto. No sé tú, yo creí que esto era completamente falso, pero parece que no. Yo también, la verdad, nada más lo había visto en las películas, pero ya haciendo una reflexión digo, bueno, como que siempre dicen en la guerra y en el amor todo se vale, y yo creo que sí puede haber también actualmente de eso que son peleas de, es mi novia, pero no sé qué, al final eso es un duelo y eso es una riña también, ¿no? Digo, más civilizado, porque yo creo que antes, ahorita nos va a decir el experto, pero yo creo que antes sacaban a lo mejor la pistola y empezaban como tipo esgrima, o la pistola, ¿no? ¿Sí? Digo, ahorita ya es otra época, otra generación, pero aquí está el Qué experto bueno, que nos qué viene a hablar del bueno tema. que ya estamos en otra generación. Julián de Jesús Peña, muchísimas gracias por acompañarnos con este tema, los duelos, la romántica forma de morir por amor u honor. ¿Cómo está eso? Así es, muy buenos días. Es un tema importante, parte de la historia en México y algo que debería de llamarnos la atención, porque después de que vemos acontecimientos como lo que acaba de citar Deportes y lo que vemos en México, hay toda una historia, una costumbre de suceder al respecto de esta forma de dirimir problemas o diferendos que en el siglo XIX se resolvían a través de disparos de arma de fuego o con armas punzocortantes o espadas. Es importante reconocer que en la historia de México es parte también el sentido de esta violencia por demostrar gallardía, el defender el honor, la familia, la patria, hasta temas religiosos. Hemos vivido episodios históricos donde la violencia y la forma de resolverlo pues ha sido pues no de la mejor manera. Pero los duelos son asuntos entre particulares, personas que se sienten agraviadas o que sucedían de alguna manera y que era en el campo del honor, en esas madrugadas en la Ciudad de México, donde algunos personajes, algunos de carácter histórico, lo verán en el reportaje, sucedían en el aclárame lo que hiciste porque esto no me gustó. Estos duelos que sucedían principalmente era defendiendo el honor familiar, el de una dama, simplemente el sentirse agraviado y entonces resolverlo violentamente. O sea, podríamos decir que así inició, para defender el honor o ya sea que quedas en vergüenza. Y más o menos como ¿a qué año? Pues esto es en el siglo XIX. De hecho, los principales registros que tiene la historia es a partir de 1871 hasta 1931. Fueron episodios que llenaron las calles y las notas periodísticas de encabezados importantes, donde era parte de esta nota roja, que no necesariamente amarillismo, que ese es otro concepto, pero el tema de la nota roja era estos enfrentamientos que nada tenían de casuales y sí de gallardos, aunque algunos eran tramposos, algunos se metían a duelos, pero realmente lo que hacían era simular este tema porque tenías que quedar bien. Claro. Y esto siempre sucedía en los temas de la habilidad que tuvieras para enfrentarte a un adversario. Hoy, como si ustedes lo hacen y lo harían nuestros compañeros del staff, pues te preparas para la vida estudiando y haciendo cosas, pero imagínate que también tuvieras que saber esgrima, o que tuvieras que saber tiro, para defender, porque en una de esas te vas a tener que enfrentar a la realidad o a la situación extrema, ¿no? Y es curioso porque muchos de estos duelos se dieron por circunstancias a veces absurdas o por cuestiones que eran delicadas. Nadie sabe, o pocos sabrían, y lo vamos a revelar hoy, que muchos de los que enfrentaban este tipo de situaciones eran periodistas, alguien como yo. ¿Cómo crees? Qué interesante, ¿no, Chío? Sí. O sea, que precisamente eran periodistas. Periodistas. Julián de Jesús Peña, muchísimas gracias por acompañarnos y compartirnos esto que pues forma parte de la historia, ¿no? Y que no está tan alejado de la realidad y que hoy, bien lo dices, vamos a revelar estos secretos, los personajes importantes, vamos a revelar por qué se daban este tipo de duelos, pero sobre todo toda la investigación que hay detrás en Explorador. ¿Te parece si vamos a verlo? Vamos a verlo. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias. La familia, la patria y la religión eran valores supremos en el México del siglo XIX. Estos valores causaron la muerte de muchas personas. Hoy hablaremos de los duelos en México, la romántica costumbre de matarse por el honor. México, entre 1871 y 1931, tipificó el duelo como un delito. Sin embargo, muchos fueron pasados por alto deliberadamente por las autoridades. El evento era todo un rito. Había reglas para terminar el duelo. El primero que sangrara, el primero que tuviera una herida de muerte, si el ofendido ya estaba satisfecho, al primer tiro, acertado o no, o la muerte. La mayoría de las reglas se seguían al pie de la letra, pero también había duelistas que se ponían de acuerdo para fingir el duelo.
existía la presión social de que no recuperar el honor era símbolo de cobardía. El diputado y coronel Antonio Tovar formó su propio reglamento de duelo titulado Código Nacional Mexicano del Duelo, publicado en 1891. Varios artículos se refirieron directamente a los periodistas. El señalamiento virulento en grandes debates políticos de la época, muchas veces anónimo, hizo que se obligara a los articulistas de los periódicos a que firmaran sus escritos y así ubicarlos. Si no lo hacían, la responsabilidad era del director del medio, así que los escritores fueron llamados a duelo. Fue así que un día, Santiago Sierra, hermano del eminente pensador y fundador de la Universidad Nacional, Justo Sierra, se hizo de palabras a través de diversos escritos con su rival de profesión, Ireneo Paz, abuelo del Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, y se lanzó el reto. El desenlace fue la muerte de Santiago Sierra y la pérdida de una de las más brillantes plumas del siglo XIX mexicano. Ireneo Paz no recibió castigo, evidencia de que las autoridades se hacían de la vista gorda a propósito de dichas actividades. Julián de Jesús Peña, Explorador.